Génesis capítulo 39, desde el versículo 1 en adelante. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos dejaste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Leímos todo el capítulo. Hay palabras que se repiten varias veces en todo este capítulo. No sé si han detectado qué palabras son las que se repiten, las que son constantes. Y oímos, ahora que lo leímos, las oímos vez tras vez. ¿Alguien sabe? No sé si hayan notado esa característica. ¿Saben qué palabras se repiten vez tras vez? Sí, leímos Génesis capítulo 39 del versículo 1 al 23, es decir, todo el capítulo. Y Jehová estaba con él. Esa es una frase. ¿Quién lo descubrió? Isela. Esa es una de las frases, sí. Y Jehová estaba con él. Excelente. Se repite, ¿no? Se repite, se repite. ¿Qué otra palabra notaron que se repite, que es constante durante todo el capítulo? No sé si notaron algo más.
Exacto, la última palabra, lo que dice Lina Patricia. Lina Patricia acaba de escribir, Jehová lo prosperaba. Si miran la última palabra que aparece en este capítulo, con la última palabra que termina este capítulo, dice, Jehová lo prosperaba. Esa es otra. Muy bien, excelente, Lina Patricia, que se dio cuenta. ¿Qué otra palabra, qué otra frase o palabra notaron constante también en este capítulo? Ya dieron con las más importantes, ya dieron con las más importantes, pero ¿qué otra palabra notaron? ¿Qué más vieron así como constante? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué otra palabra notaron? No sé si vieron algo más, algo... Ya, bueno, dos personas han visto algo muy importante, ¿sí? Jehová estaba con él. Así dice, ¿no? Jehová estaba con él. Pero lo último, Jehová lo prosperaba. ¿No han visto algo más, alguna similitud? Si alguien tiene Biblia, de pronto, pues lo puede ver. Si no, eh, buenas noches, su misericordia, también, exacto. Sí, sí. Tenía éxito en todo, Jehová lo prosperaba. Jehová lo prosperaba. Bueno, aquí vimos la última expresión que aparece. La última expresión, sí, Jehová se repite muchas veces. ¿Sí? Entonces, aquí vimos la que escribió Lina Patricia, sobre todo, Jehová lo prosperaba. Jehová lo prosperaba. ¿Por qué Jehová lo prosperaba? Entregó en las manos de José. Excelente, Nica Leonel. Esa era otra expresión. Entregó en las manos de José. Entonces, los dos, no sé si se dieron cuenta, aquí aparecen realmente dos historias. Aparece la historia de José con Potifar, pero también aparece la historia de José en la cárcel. ¿Y qué hizo el administrador de la cárcel? Exactamente lo mismo que vio Potifar, lo alcanzó a ver el jefe de la cárcel. La mujer lo inducía a que hiciera con ella cosas. Sí, ella también varias veces, efectivamente, varias veces también. Ella era insistente, ella era constante. Dice que otra vez ella seguía y seguía y seguía y seguía. Y como él no la escuchaba, entonces ella a las bravas iba a tener relaciones con él. Pero curiosamente, ella era la que quería. Pero al final ella resultó volteando toda la historia. Pero bueno, entonces hay otra palabra que también es constante. Solo falta una que no han visto, que no me han dicho. Jehová estaba con José, efectivamente. Debido a que Jehová, a que Dios estaba con José, todo lo que José hacía era prosperado. Esa es una constante. Pero bueno, hay otra que no me han dicho. Halló gracia, ¿sí? Le dio gracia, la palabra gracia, misericordia. Bueno, aquí la última frase es, Jehová lo prosperaba. No sé si se acuerden, no sé si alguien se acuerde cuál es la última palabra que aparece la última palabra que aparece en el Antiguo Testamento. ¿Alguien se acuerda cuál es la última palabra que aparece en el Antiguo Testamento? Isaac, quiero aceptar a Jesús. Tranquilo, Isaac, ya al final, escucha todo lo que hoy, durante estos minutos, pocos minutos, ya quedan pocos minutos. Empezamos ya han pasado 10 minutos, quedan 20 minutos. Isaac, escucha atentamente lo que vamos a explicar, porque precisamente vamos a explicar el Evangelio. ¿Qué es lo que tiene que aceptar una persona? Isaac, ¿qué es lo que tiene que aceptar una persona para realmente ser salvo? No es decir yo acepto a Jesús, no, no es eso, tranquilo. Pero hoy vas a aceptar correctamente, vas a poder aceptar a Jesús. Hoy correctamente vas a saber cómo es que una persona puede recibir la salvación. No es diciendo la palabra yo te acepto como si nosotros tuviéramos la potestad de aceptar. Maldición, maldición, maldición. Exacto. Veo que acaban de escribir la última palabra que aparece en el Antiguo Testamento. Cuando ustedes van a Malaquías, el último testamento es Malaquías. Y no sé si sepan cómo se abrevia Malaquías. Bueno, también tenemos que hacer videos explicando las abreviaturas, como las normas que hay para poder abreviar. Porque es necesario que manejen abreviaturas de la Biblia. Entonces Malaquías se abrevia de la siguiente manera. Así se abrevia Malaquías. Esa es la abreviatura de Malaquías. Malaquías se abrevia mal. Precisamente Dios, entre los 12 profetas menores, permitió, el último del Antiguo Testamento se llama Malaquías. ¿De dónde viene su nombre? La misma abreviatura lo dice.
¿Cuál es la última palabra que aparece en el último libro de la Biblia? En el libro de Malaquías. ¿Cuál es la última palabra que aparece? Maldición. Esta es la última palabra que aparece en el Antiguo Testamento. La Biblia habla de dos pactos. Efectivamente, hay dos pactos. El primer pacto era, si tú eres salvo, tú te puedes salvar por algo que tú hagas. Por ejemplo, ahorita que Isaac nos escribió, diciendo que quiere aceptar a Jesús. Entonces, las religiones nos han enseñado como si nosotros estuviéramos por encima de Dios. Bueno, realmente no son las religiones. Cuando leemos Génesis desde el capítulo 3, el versículo 1, hay alguien que nos enseñó, nos transmitió el corazón de ser superiores a Dios. En la Biblia dice que es más astuto que todos nosotros. Ese versículo, el versículo 1 de Génesis 3, dice, más astuto, la serpiente es más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces, esa serpiente en Apocalipsis 12:9 vemos es Satanás. Ahí dice, esa serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. ¿Qué le dijo a Adán y Eva? Eso que le dijo a Adán y Eva nos lo dijo a todos nosotros. Sé que algunas personas dicen, no, pero a mí no me ha dicho nada. Sí, sí. Precisamente, no sé si se dieron cuenta el video que hicimos el día de hoy. El video que hicimos el día de hoy es haciéndole el planteamiento a las personas de la situación que hubo en el momento que entró el pecado. Y les hicimos la pregunta, ¿tú cuál elegirías de esas dos opciones? La primera opción es escuchar la voz de Dios. Dios es la persona que si estamos con Él, nada, absolutamente nada nos va a faltar. Y ya les he dado testimonio de mi ropero, cómo se reproduce. Ya les he dicho cómo la Biblia dice, el justo por fe vivirá. Y como en mi caso, yo no vivo para el mundo. Yo no vivo para trabajar. No, yo no vivo así. Gracias a Dios, Dios es el que me da. Cuando llega el momento que tengo que pagar una cuenta grande, Dios me da. Dios me da lo de esa cuenta enorme. Tengo de pronto, durante un tiempo, no tengo que pagar así cuentas. Y Dios durante ese tiempo me permite, estudie, lea la Biblia, aprenda de la palabra más, porque ¿para qué Dios me dio la salvación? Para que pueda transmitir esto que Él me dio. Entonces, cuando dice la Biblia cómo vive el justo, dice, el justo por fe vivirá. El justo vive por fe, no como el mundo. ¿El mundo para qué vive? No sé si se acuerden de los 4 terrenos, porque el cuarto terreno es la tierra buena. ¿La tierra buena qué puede hacer? La tierra buena puede recibir la palabra de Dios. Pero el terreno que es como espinos, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Sé que algunos están tomando nota, entonces les voy a dar el capítulo para que lo lean. Marcos capítulo 4. Desde el versículo 1 hasta el 10, nuestro Señor Jesucristo les explica los 4 terrenos. Le explica a muchas personas. Pero ya después, nuestro Señor Jesucristo a los discípulos les explica detalladamente cuáles son esos 4 terrenos. Le dice, esos terrenos es el corazón. Porque cuando se habla de tierra, se habla del corazón de los seres humanos. Y luego dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Ahora, ¿la semilla qué es? La palabra de Dios. Entonces, de esos 4 terrenos, solo hay uno que puede dar fruto. Pero los otros 3 terrenos no pueden. Los otros 3 terrenos no están preparados para recibir la palabra. No sé si ustedes, los que ya han recibido la salvación, se han dado cuenta qué constante hay en la vida de todos los que han recibido la salvación. Hay una constante. Todos, absolutamente todos, llegaron al punto en el cual pudieron arrepentirse bíblicamente. ¿Arrepentirse bíblicamente qué es? La palabra dice, sí, para que una persona pueda recibir la salvación, esa persona tiene que arrepentirse. Pero ¿de qué es lo que tiene que arrepentirse? Pedro se arrepintió, verdaderamente. Pero cuando miramos, ese es el capítulo 26 de Mateo, versículo 75, el último versículo de Mateo 27. Pedro se arrepiente, de Mateo 26. Pero en el tercer versículo de Mateo 27 aparece el arrepentimiento de Judas. Ahí la Biblia dice que Judas también se arrepintió, ¿sí sabían? Pero entonces las personas piensan que arrepentirse es hacer el arrepentimiento de Judas, no conocen la verdad. ¿Por qué la última palabra que aparece en el Antiguo Testamento es maldición?
¿Por qué aparece así? Porque el ser humano de lo que tiene que arrepentirse es de sí mismo. ¿Qué persona puede recibir la rehabilitación de ser alcohólico o de ser tabaquista, fumador o lo que sea? ¿Qué persona reúne el requisito para poder rehabilitarse? La persona que reconoce, esa persona que reconoce que él no puede hacer nada para poder salir de esa condición. Igual, para que una persona pueda recibir la salvación, esa persona tiene que reconocer que no hay nada que haga que le pueda dar la salvación. El arrepentimiento es así como el de Pedro. Dice que Pedro, el versículo 75 de Mateo 26, que Pedro se acordó de las palabras de Jesús y lloró amargamente. Porque ¿cuál es la verdad? Lo que decía Jesús es la verdad. Pero Pedro, estando con Jesús, como si fuera la máquina del tiempo, Jesús le dijo lo que él iba a hacer. Jesús le dijo, todos se van a escandalizar, sí, todos. Pero usted me va a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y él no, él no lo podía creer. Pero la palabra de Jesús se cumple. Cuando Jesús dijo, vete y no peques más, es porque Jesús había solucionado el problema del pecado. Eso ya lo hemos explicado. Muchas personas entienden, sobre todo, cuando una persona está en las obras, solo hay 2 condiciones. O se está en la gracia o se está en las obras. Cuando una persona está en las obras, entiende ese versículo, vete y no peques más, como vete y síguete esforzando porque no salga de ti eso que tú has visto que sale y sale, contra lo que tú luchas, porque tú quieres que no salga. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. El apóstol Pablo constantemente veía, hay cosas que él quería dejar de hacer, pero no las podía dejar de hacer, porque la ley, lo que dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 3, el versículo 19 y 20, la ley es para que toda boca se cierre, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero le preguntamos a las personas, ¿para qué Dios nos dio la ley? Para cumplirla. Así contesta todo el mundo. Bueno, si alguien no entiende el concepto de ley, entonces decimos, bueno, ¿para qué nos dio los 10 mandamientos? Ah, ¿esa es la ley? Ah, sí, esa es la ley. Bueno, Dios nos dio la ley, la gente dice, para cumplirla. Y le decimos a las personas, ¿sí? ¿Usted puede dejar de codiciar? Yo trato, No, espere, no hablemos de si trata o no trata, hablemos de 2 estados. ¿Puede o no puede? ¿Usted puede dejar de codiciar? Si la persona se queda pensando profundamente, no, yo no puedo. O sea, que una persona deje de codiciar sería como una persona dejar de respirar. Pero no puede. El ser humano por naturaleza es codicioso. ¿Dios en qué sentido nos dio la ley? Dios nos dio la ley como, bueno, aquí voy a tener que borrar, no, todavía no voy a borrar la palabra maldición porque tiene significado en relación a lo que les voy a dibujar. Les voy a dar de una manera gráfica. Para las personas que no tienen claro en qué sentido Dios nos dio la ley, se las voy a graficar. Nosotros habíamos dibujado antes un arbolito, ¿no? Ese es como nuestra naturaleza, lo que realmente somos nosotros. Entonces, si este árbol es de naranja, este árbol no puede cambiar su naturaleza. Es un árbol de naranja. Jesús lo dijo. ¿Qué fruto da una persona? Lo que es, eso va a salir de esa persona. Por eso dice la Biblia, el fruto del justo, no sé si se acuerden, lo habíamos visto, Proverbios capítulo 11, versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida. Y no sé si se acuerden, ¿quién es ese árbol de vida? Cuando miramos en Génesis capítulo 2, versículo 9, hay 2 árboles. En el medio, ¿cuál árbol había? En el medio había el árbol de vida. Todo el que comía del árbol de vida, ¿qué iba a pasar? Iba a vivir para siempre. Ese en el medio del huerto. Pero había otro árbol. ¿El otro árbol cuál era? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, habiendo 2 árboles, un árbol era para vida, el otro árbol era para muerte. El árbol de vida, ¿quién es? Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá eternamente. Ese es el árbol de vida. Pero cuando una persona en su estado natural, el fruto que va a dar es codicia, ¿le va a salir codicia? Le va a salir codicia. Le va a salir como decir mentiras, le van a salir mentiras. No solo decir mentiras, vivir en una mentira. Ustedes conocen tal vez familiares suyos que ustedes se dan cuenta que esa persona está engañada. Pero esa persona se puede dar cuenta. No, todo el mundo se da cuenta, pero esa persona no se puede dar cuenta. Todo el mundo le quiere hablar y le quiere hablar que esa persona está engañada. Pero esa persona lo puede recibir. No puede recibir cuando alguien le dice que está engañado. Porque esa persona cree, yo estoy bien, yo estoy bien. Entonces, ¿en qué sentido Dios nos dio la ley? Para que, como dice la Biblia, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, Dios, a una persona que es codiciosa, Dios le dice, no codicie.
digamos que este es un árbol de naranja, ¿no? Sabemos, estamos simbolizando el árbol de naranja con el pecado. Entonces, si es un árbol de naranja, ¿qué va a salir de un árbol de naranja? ¿Qué fruto? Va a salir naranja. Entonces, como el hombre le dijo a Dios, todo lo que tú nos digas, eso vamos a hacer. Entonces Dios les dijo, ustedes van a hacer lo que yo les diga. Entonces, a un árbol de naranja, para que se dé cuenta que es árbol de naranja, le dijo, primer mandamiento, produzca papaya, produzca papaya. Usted dijo que iba a hacer todo lo que yo le dijera. Usted dijo que iba a cumplir con todo lo que yo le diga, usted lo va a hacer. Entonces a un árbol de naranja le dijo, bueno, produzca papaya. Luego le dijo el segundo mandamiento, le dice, produzca uva. A un árbol de naranja le dice, produzca uva. Luego le dice, produzca, no sé, limón. Pero es un árbol de naranja. Pero bueno, como dijo que iba a hacer todo lo que Dios le dijera, Dios le dice, bueno, entonces produzca limón. ¿No se acuerdan cuando Jesús le dijo al intérprete de la ley, qué está escrito en la ley y tú cómo lees? El que le dijo, palabras más palabras, o resumiendo lo que salió del corazón de ese intérprete de la ley es, para poder vivir tenemos que cumplir la ley. Entonces Jesús le dijo, sí, bueno, hágalo y vivirá. Si esa es la forma como usted interpreta la palabra de Dios, entonces hágala. Y dice él queriendo justificarse a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué dice él queriendo justificarse a sí mismo? Porque él era intérprete de la ley. Él había tratado de guardar la ley y solamente había logrado eso, tratar de guardarla. ¿La había podido cumplir? No, porque él es un árbol de naranja. ¿Cómo va a dar patilla, melón? ¿Cómo va a dar mango? ¿Cómo va a dar banano? Entonces, los 10 mandamientos están dados en ese sentido. Entonces, como querían 10, bueno, y el décimo mandamiento, 10 mandamientos. El décimo, no produzca naranja. Usted me dijo que iba a hacer todo lo que yo le dijera. Entonces, produzca esta fruta, produzca esta otra, y no produzca naranja. En ese sentido fue que Dios nos dio la ley. Pero el ser humano no se ha dado cuenta. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿qué dijo? Dijo claramente, todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. ¿Y para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eso lo dice poco antes de decir, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el ser humano, ¿cómo está? Por naturaleza, el ser humano está bajo maldición. Esa es la naturaleza del ser humano, estar bajo maldición. Todo ser humano nace así, pero no se da cuenta. Entonces, de los 4 terrenos, el terreno que es como primero el primer terreno, de los 4 terrenos, el primer terreno es el que está junto al camino. Ahí la semilla puede dar fruto, no puede dar fruto. Es decir, ahí le podemos explicar a una persona, Romanos 3:23 dice que tú estás bajo maldición, que tú estás destituido de la gloria de Dios, que tú mereces ir al infierno. Y hay personas que no lo pueden recibir. Uy, no, yo no sé usted por qué me está hablando así. No, espere, le estoy nombrando la Biblia. Pero nombrándole la Biblia, pero no la puede recibir. El común de las personas no puede recibir lo que está escrito en la Biblia. Por eso, nuestro Señor Jesucristo se maravilló cuando en una sola persona encontró fe. Porque ¿quién puede guardar la palabra de Jesús? El común de las personas no, porque son este árbol. Son un árbol que hace lo contrario a Dios. No pueden cumplir la ley de Dios. ¿Quién la puede cumplir? El que dio la ley puede cumplir la ley. Dios puede cumplir la ley. Pero el ser humano la puede cumplir, no la puede cumplir. ¿Sí? Por eso le dijeron, todo lo que tú nos digas de eso haremos. Sí, entonces como el ser humano no se conocía a sí mismo, para que se diera cuenta que es árbol de naranja, o sea, que es pecador, para que se dé cuenta que es árbol de naranja, estamos haciendo la similitud, la analogía. Para que se dé cuenta que es un árbol de naranja, entonces Dios les dio la ley. En ese sentido fue que nos dio la ley. Nosotros no podemos hacer esto, no podemos hacer esto, no podemos. Hay personas que creían, los que estaban alrededor de Jesús en esa época, ¿cómo estaban? ¿Estaban en la verdad o estaban engañados? Estaban engañados. Igual las religiones de hoy en día, de la misma manera, están engañados. Cuando le decimos a las personas, ¿para qué Dios nos dio la ley? Dicen lo mismo que dijo el intérprete de la ley, para cumplirla. Eso lo dijo él, Lucas 10. Cuando miramos el versículo 25, ese intérprete le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿qué está escrito en la ley? Y tú, ¿cómo lees? ¿Qué está escrito y cómo lees? A un intérprete de la ley. Y él manifestó lo mismo que manifiestan las personas hoy en día, para cumplirla. Por eso le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti. Jesús le dijo, bueno, hágalo y vivirá. Lo mismo que le dijo a los que estaban en el libro de Éxodo, que ya vamos a pasar allá dentro de poco, les dijo, les dio la ley. ¿Sí? Como ellos pidieron algo para cumplir, Dios les dio la ley. Para que se den cuenta, ustedes no lo pueden cumplir. Ustedes no se dan cuenta lo que son. Ustedes están destituidos de la gloria de Dios. Si una persona está destituida de la gloria de Dios
puede hacer algo que solo Dios puede hacer? No lo puede hacer. Los que estaban en esa época, ellos ¿cómo creían? Ellos creían que ellos sí cumplían la ley. Ellos creían, yo no he matado, porque en la ley dice no matarás. Entonces yo por lo menos ese mandamiento sí sé que lo he cumplido, porque yo a nadie he matado. Entonces Jesús, como se dio cuenta el corazón de esas personas, les dijo, yo no he venido a abrogar la ley, Mateo 5:17, sino a cumplirla. Pero ¿qué significa lo que Jesús estaba diciendo ahí? No ha venido a abrogar. Apenas dijo no he venido a abrogar, sino he venido a cumplirla. ¿Sabe qué dice? ¿Oíste que la ley dice? Pues yo ahora os digo. Cuando hablé con un abogado le dije, mire lo que dice esta frase. ¿Oíste que fue escrito? Pues yo ahora os digo. Entonces el abogado llegó y me dijo, uy, sí, eso es abrogar, pero lea que Jesús dijo que no he venido, sí, Jesús dijo que no venía a abrogar, pero lo que está haciendo ahí es abrogar, no podemos llamar de otra manera, eso es abrogar. Te digo, sí, sería abrogar si el propósito de la ley es cúmplala, pero el propósito de la ley es ríndase, dese cuenta lo que usted verdaderamente es. Por eso la última palabra que aparece en el libro de Malaquías es maldición. Todo el Antiguo Testamento, que muchas personas desechan, porque hay personas que dicen, no, ni siquiera lo miremos, porque ese es el Antiguo Pacto, y eso, ¿para qué? ¿Para qué miramos eso? Solamente miremos el Nuevo. Si la persona no conoce el Antiguo Pacto, no puede pasar al Nuevo. Si la persona no atraviesa el filtro del Antiguo Pacto, no puede recibir el primero. La persona tiene que verse destituida de la gloria de Dios, tiene que creer Romanos 3:23 para poder pasar a Romanos 3:24. Ya todos los que han estado en estos en vivo saben, el versículo 24 de Romanos 3 es la bendición. Siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. La otra palabra que quería que ustedes vieran y que es una constante y que aparece en el capítulo 39. Leímos hoy todo el capítulo 39. La palabra que es constante, no sé si se dieron cuenta, algo que se repetía en el versículo 4, 5 y 6. En esos tres versículos se repite algo vez tras vez. Miremoslo. Espero las personas que tienen Biblia lo pueden leer. Génesis capítulo 39, versículo 4, 5 y 6. ¿Qué cosa se repite en esos tres versículos? Miremoslo. Dice el versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Pero si miramos el versículo 5, dice, encargó de su casa y de todo lo que tenía. Nadie se dio cuenta de esa constante, ¿no? Mira lo que dice el versículo 6. Y dejó todo lo que tenía. Sí, el versículo 4, 5 y 6 dicen, dejó todo lo que tenía, todo lo que tenía, todo lo que tenía, todo lo que tenía. Pero si se dan cuenta, algo no hizo, Potifar no le entregó todo, realmente todo no le entregó. Era necesario, porque está escrito 3 veces todo, todo, todo. Dice en la palabra, cuando algo está 2 veces es porque Dios se apresura a hacerlo. Cuando es 3 veces, esa es la condición verdadera. Entregar todo lo que tiene. Para Isaac, que hoy nos preguntó, que quería recibir a nuestro Señor Jesucristo. Las religiones nos han enseñado, el corazón de Satanás nos ha enseñado que nosotros somos superiores a Dios. Satanás transmitió ese corazón a nosotros. Por eso el ser humano piensa, yo decido cuándo acepto a Jesús o cuándo no lo acepto. No, nosotros no decidimos cuándo aceptar o no, cuándo aceptar. Hay personas que han hecho esta oración diciendo, Señor, yo te acepto. La han hecho miles de veces. Hay personas que han hecho 100 veces esa oración. Señor, yo te acepto. ¿Tú aceptas a Jesús? ¿Tú quién eres para aceptar a Jesús? ¿Tú qué te crees para aceptar a Jesús? Tú no puedes aceptar a Jesús. Tú tienes que reconocer tu verdadera condición. Esa frase que aparece, dejó todo, dejó todo lo que tenía. Potifar hubo una cosa que no dejó. No sé si se dan cuenta cuál fue la cosa que no dejó Potifar. ¿Alguien se da cuenta qué cosa no dejó Potifar en las manos de José? A su esposa. Él dejó cosas materiales, y dejó a sus siervos, a todo el mundo lo dejó a cargo de José, pero solamente no dejó a su esposa. Es decir, estuvo el 99% de lo de Potifar lo dejó en las manos de José. Solo una cosa no dejó en las manos de José. Esa cosa que no dejó en manos de José, para Potifar, ¿qué fue? Para Potifar, esa cosa fue la maldición. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de nosotros mismos destruye todo lo que está aquí escrito en el corazón del ser humano. Hoy alguien me dijo de esa manera, me dijo, pero entonces la Biblia está destruida, Satanás, ya que es el príncipe de la potestad del aire, él puede destruir la Biblia
para que nadie la lea. Y yo le dije, no, es que él la destruyó en el corazón de más de una persona. Hay más de una persona que para ellos la Biblia, sí, dicen que es la palabra de Dios, de labios para afuera, pero en el corazón no lo creen. Si creyeran que es la palabra de Dios, creerían a todo lo que está escrito, pero no creen a todo lo que está escrito. Creen únicamente a algún versículo que les convenga. Por eso cuando miran Deuteronomio capítulo 28, creen hasta el versículo 13. Bendición, 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 bendición. Solamente quieren eso, pero no leen del versículo 15 en adelante. 53 versículos de maldición, maldición, maldición. Y cuando dice, si no cumples todo, si no oyes atentamente para poner por obra todo. La ley, ¿quién puede cumplir la ley? Nadie. ¿Sí? Pero el ser humano sin meditar, sin pensar, firmó ese contrato con Dios. Sí, eso vamos a hacer. Todo lo que tú nos digas. Y ese mismo corazón lo vemos hoy en las personas. O sea, parece que eso que está escrito acá fue para las personas antiguas. No. Cuando una persona está queriendo cumplir la ley, esa persona está en esta condición. Y lo dice la Biblia. Ustedes pueden leer Santiago 2:10. Pueden leer Gálatas 3:16 y 3:10, Gálatas 3:10. Todo aquel que dependa de las obras de la ley está bajo maldición. ¿Qué es depender de las obras de la ley? ¿Para qué Dios nos dio la ley? Para cumplirla. Esa persona está dependiendo de las obras de la ley. Bíblicamente está así, está bajo maldición. Entonces, bueno, contestando ya resumidamente, porque nos tenemos que ir, la pregunta que nos hizo Isa, ¿cómo aceptar a Jesús? Primero que todo ya sabe, tú no puedes aceptar a Jesús, tú no eres nada, bíblicamente, y Salmo, capítulo 62, versículo 9, poniendo a todos los hombres, juntándolos a todos, son menos que nada. Sé que esto que estoy diciendo suena, uy, esos versículos nunca me los habían leído. Sí, porque solamente te habían mostrado lo que tú aprobabas, con lo que tú estabas de acuerdo para sacarte que lo único que querían de ti es esto. Quieren dinero, el único que quieren de ti, dinero. Entonces te dicen lo que tú estás de acuerdo de Dios. Por eso tú, ay, aplaudes y sí, ese es mi Dios. Pero no te nombran realmente todo lo que dice la palabra, el corazón de Dios, que es lo importante. Si una persona conoce el corazón de Dios, puede pasar de muerte a vida. Pero si no conoce el corazón de Dios, la persona que quiere, yo quiero aceptar a Jesús. ¿Jesús es acaso una cereza de un pastel? O sea, tú tienes tu vida como si fuera un pastel y tú quieres coger esa cereza y ponérsela en la puntita. Esa es la forma como estás viendo a Dios, como alguien que te puede ayudar a que tu vida sea mejor. En la Biblia dice, el que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Disculpen si las palabras que han escuchado hoy les parecen muy duras, muy fuertes, pero era necesario, es necesario. ¿Cómo una persona puede recibir la salvación? Tiene que arrepentirse de lo que se ha creído. Esa persona tiene que arrepentirse. Es lo único que tiene que hacer. La Biblia dice, más a todos los que le recibieron. Juan capítulo 1 versículo 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que está diciendo? A los que le recibieren. Pero ¿qué persona puede recibir lo que está escrito? El común de las personas no lo puede recibir porque el común de las personas quiere vivir su propia vida y llamar a Jesús o a Dios como si fuera como la lámpara de Aladino, aquel que va a satisfacer todo lo que yo quiero. De esa manera es que el ser humano quiere a Dios, pero el ser humano se ha dado cuenta lo que es. El ser humano está yendo hacia el infierno en modo natural. Está yendo a la vida, no hacia el infierno. Sé que lo que estoy diciendo es chocante, choca con el corazón de más de una persona, sobre todo si esa persona es religiosa, de las personas que han asistido a supuestas iglesias, está chocando, porque dice, usted me dice lo contrario a lo que me dicen allá, allá me hacen sentir feliz. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo que quiere Satanás es que tú sigas creyendo en ti mismo. Primer paso para pasar de la maldición a la bendición es que te des cuenta que estás en la maldición. Si no te logras dar cuenta que estás en la maldición, no puedes pasar a la bendición. Si tú crees, no, es que yo llevo tanto tiempo siendo pastor y yo oro y las personas se sanan, siga creyendo de esa manera. Siga creyendo en milagros, señales y prodigios. La Biblia dice, para los que se pierden. Eso lo dice 2 Tesalonicenses 2, del versículo 9 al 12, y dice, por eso Dios les envía un poder engañoso. Por cuanto no aprobaron creer al amor de la verdad, entonces Dios los entrega a un espíritu engañoso. Dios les permite esas cosas que la gente llama de Dios. Eso no es de Dios. Eso es para las personas que no quieren recibir a Dios. Dios los deja, revuélquense entonces en la maldición. Están en la maldición, pero no quieren salir de ahí. Apocalipsis 22:11. El que es santo, santifíquese aún más. Pero el que es inmundo, sea aún más inmundo. Es decir, o sea frío
o sea caliente, pero no siga siendo tibio. Las religiones forman personas tibias. Bueno, creo que hoy se nos pasó el tiempo, no nos habíamos extendido tanto como el día de hoy. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por las personas que se conectaron el día de hoy y quienes han perseverado y quienes han podido oír, porque lamentablemente muchas personas quieren oír, quieren escribir, quieren opinar, quieren hablar. Una persona difícilmente puede hacer dos cosas a la vez. Si alguien pudo oír el día de hoy, permite que al corazón de esa persona llegue el verdadero arrepentimiento, que es el arrepentimiento de Pedro, no el de Judas. El arrepentimiento de Judas lo llevó ¿a qué? A seguir oyendo la voz de Satanás hasta la autodestrucción. Padre, permite, Señor, que lo que han enseñado las religiones sobre el arrepentimiento, las personas puedan votar todo eso y mirar bíblicamente qué es el arrepentimiento. La persona pueda negarse a sí mismo. Todos los que entraron el día de hoy y perseveraron, y si alguno pudo escuchar, te pido, Señor, que le des a esa persona la misericordia. Porque tú moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero el común de las personas no lo sabe, no lo conoce y lo peor, no lo puede creer. Algunas personas, aún sabiéndolo, dicen, pero es que yo todavía no puedo dejar de ser pecador, porque consideran que son pecadores por lo que ellos hacen. Permite, Padre, que esa venda que han tenido y que las religiones les han puesto a través de los ojos, se den cuenta que no son las religiones. Bíblicamente es Satanás. El que no es con Jesús es con Satanás. Él es el príncipe de la potestad del aire y Él es el que hace que las personas crean en sí mismos, que las personas digan que son ateas. Un ateo sí cree, un ateo cree en sí mismo realmente. El ateo, el que se dice ateo, realmente está totalmente frío, pero esa es una buena noticia, porque son las personas que más pueden recibir la salvación. Te pido, Señor, que estas cosas que de pronto son incomprensibles para muchas personas, en el corazón de las personas pueda hallar cabida tu palabra al deshacerse de sí mismos. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.